Pero quizás el tema más importante de la jornada ha sido el reclamo con relación al aporte de los independientes a las AFPs. Nuevamente parece el gobierno vuelve a patear una piedra relacionada con este tema. Recordemos que tuvo que dar marcha atrás y ampliar un plazo para el cambio de AFPs, el cambio de sistema de AFPs, y ahora se le reclama que no ha dado la información suficiente a los independientes, pero que además existen otros temas relacionados con este aporte. Por ejemplo, ¿por qué quien está en quinta categoría, si se hace un cachuelito por cuarta, tiene que también aportar? ¿Por qué las personas que pagan o que tienen un trabajo independiente, pero que es esporádico, con pocos recursos, tienen que aportarse al final? No van a llegar a tener una pensión, porque no van a llegar a generar un fondo suficiente que les permita una pensión. Se ha dicho que esto es una estafa, porque los obligan a aportar a algo que no les va a rendir ningún tipo de pensión ni seguridad en el futuro. Entonces, ¿por qué obligar a los independientes, que justamente asumen un riesgo como independientes, a aportar cuando la situación no les va a favorecer en el futuro? Ha dicho el ministro de Economía que eso es un 4% nada más y que eso no genera problemas a la macroeconomía. De repente no a la macroeconomía, pero sí al bolsillo de todos esos miembros de ese 4% que ahora van a ver recortado su ingreso porque van a tener que aportar a la pensión. Es verdad, tiene que haber una cultura previsional, eso es cierto. Y las personas tienen que pensar en su vejez, también es cierto. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Y si no se hacen bien, mejor corregirlas a tiempo. Así es que nosotros tendremos toda esta información hoy día aquí en La Hora N. Y ya estamos con Julio Gagó, vocero del Fujimorismo, con quien vamos a conversar. Don Julio Gagó, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Han recibido ustedes ya la invitación del primer ministro para el diálogo? Hasta el día de hoy no hay ningún tipo de invitación. No hay ningún tipo de puente ni acercamiento, que es lo que ha dicho justamente el ministro Jiménez a la prensa. No existe ni a la vocería, ni siquiera tampoco a la lideresa del partido, Keiko Sofía Fujimori. ¿Para ustedes esto es una descortesía o es una consecuencia del retraso que ustedes mismos generaron al no reconocer a Juan Jiménez como un interlocutor válido? No, nosotros creemos, y yo sigo pensando en forma personal, que no tienen las credenciales ni los pergaminos suficientes para esta convocatoria, pero aún así hemos dicho que estamos dispuestos a ir al diálogo, nosotros siempre y cuando nos inviten. Si no nos invitan, no podemos ir. La impresión que se ha llevado el PPC y el respaldo que el PPC le ha dado al primer ministro, ¿no le ha hecho cambiar a usted de opinión con respecto a la validez del interlocutor? No, al contrario, yo creo que especialmente la señora Lourdes Flores Nano, cuando habló de Keiko Sofía Fujimori y del Fujimorismo, que era un cálculo político al haber cambiado supuestamente esta posición, yo creo que el cálculo político puede ser por el lado de ella. Yo, con las declaraciones que hoy día ella está hablando, yo la saludo, es la nueva integrante, creo yo, de este grupo oficialista, que está marcando definitivamente su forma de pensar partidaria e ideológica para el futuro. Es más, ¿de qué oposición podríamos hablar con Lourdes Flores Nano si en la última encuesta ya está con 1% como una líder de oposición? Entonces tendríamos que pensar al revés, tendrá el 99% que apoya al oficialismo. Bueno, eso es democrático, ¿no? Es su tendencia. ¿Usted cree entonces que la posición del PPC y concretamente de Lourdes Flores es una posición que busca obtener algo de participación en el gobierno? Yo no quiero pensar, ella lo tendrá que decir, pero definitivamente ya están sentados en la mesa directiva a través del congresista Lucho Iberico, que pertenece a PPC, son socios políticos. Y además, con socios políticos la gran pregunta es, ¿requieren una convocatoria para llamarlos? Yo creo que apenas lo llamen, sin necesidad van a ir a hablar con el Jiménez o con el mismo presidente de la República. Anoche Lourdes Flores dijo que eso era una línea de conducta del PPC, que por el país ellos van a conversar cuando los llamen. ¿No debería ser así permanentemente entre los políticos? Bueno, es una línea de conducta del PPC, tú lo acabas de decir muy claro, no solamente con este gobierno, sino con todos los gobiernos. De repente, si llegamos también nosotros al gobierno del año 2016 con Keiko, de repente también se nos va a acercar, porque esa es la política del PPC. O sea, siempre estar con el oficialismo que está manejando el gobierno en esos momentos. ¿Está usted diciendo que es oportunista Lourdes Flores y el PPC? Yo pienso que sí. Porque en estos momentos yo creo que ser de una oposición constructiva no quiere decir que uno esté contra el gobierno. O sea, yo siempre he dicho
que lo que acaba de decir Jiménez Mayor, te voy a dar el ejemplo, dice, sería tremendo si baja la crispación, que para eso nos convoca el diálogo. Yo no estoy encrispado ni tengo nada contra el Premier. Lo que nosotros estamos ejerciendo es el verdadero control político, estamos ejerciendo la verdadera fiscalización en el momento adecuado que consideramos. Ejemplo, caso Repsol. No querían comprar Repsol, el fujimorismo también salió al frente y logramos con otras fuerzas políticas paralizar eso que no iba en bien del país. Yo creo que es nuestra obligación como un partido de oposición marcar una línea y decir al gobierno, te estás desviando, enrúmbate. Pero eso no quiere decir que estamos contra el gobierno. Un ejemplo, hemos aplaudido también al gobierno la semana anterior, en el caso que fue abatido estos dos altos dirigentes narcoterroristas. Hay que aplaudirlo. Cuando hay que aplaudirlo. Pero cuando las cosas están mal, también hay que decirlo. Muy bien. ¿Y qué está mal ahora? Bueno, hoy día, primero yo no creo en la crisis económica. Si bien es cierto, ha estado en piloto automático, ahora creo que está en neutro, hay que saberla manejar. Todavía no estamos tan mal, porque una cosa dice Ollantaytamala, otra cosa dice Castilla y otra cosa dice Standard & Poor's, que lo hemos visto últimamente. En segundo lugar, ¿falta diálogo? No, porque si el presidente Ollantaytamala agarra el teléfono y llama a Keiko Sofía Fujimori o cualquier otro líder, tengan la seguridad, sin tanta fanfarria y espavientos, hubiese sido el líder. Lo está llamando el presidente de todos los peruanos. ¿Keiko ha hablado con Ollantaytamala? No, nunca. Que yo sepa, en estos 2 años, nunca. Y además, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí verdaderamente es una crisis de confianza. Las últimas encuestas dicen que el 81% de la población no confía o confía muy poco en este gobierno. Ese es el gran problema. Y esto queda demostrado a raíz de lo que hicieron muy bien con esta estrategia para que abatan a estos dos altos dirigentes del narcoterrorismo. En vez de subir a las encuestas, siguieron bajando. Entonces quiere decir que el pueblo no tiene confianza. Lo que tiene que hacer este gobierno es recuperar esa confianza. ¿Y cómo la recupera? Con sus acciones. Don Julio, Lourdes Flores le ha dicho a ustedes, lo dijo claramente anoche, que con ustedes se puede tener coincidencias económicas, pero políticas no, ni a la esquina. Entonces, que ustedes hagan, como dirían los muchachos, su mancha de a uno. Y en el país, según ella, deberían haber más o menos como 3 grupos. El fujimorismo solito, el centro y la izquierda. Yo quiero aclarar ese punto, es muy importante, porque nosotros estamos avanzando en un país dentro de la democracia. Y en otros países del mundo no existen tantos partidos como existen aquí en el Perú. Existen 2 o 3 partidos importantes que representan a la población, en este caso a la población del Perú. Yo me hago una gran pregunta. Ella habla de alianzas, le estoy escuchando hablar de alianzas. ¿Por qué hay alianzas? El fujimorismo nunca va en alianzas. Porque sabe muy bien el PPC que si no iba en alianza en este último periodo, en este último quinquenio, no hubiese estado sentado ni siquiera en el Congreso de la República. Es más, no hubiesen pasado ni siquiera la valla. No serían partido hoy día. En otras palabras, no serían nada hoy día. O sea, aquí yo creo que tenemos que cambiar. Los partidos políticos que dicen que representan a un sector del país deben ir solos y afrontar una elección solos para que se sientan representados por los votos que le van a dar. Pero por ir solos, todo el espectro de la a la centro derecha le regalaron la presidencia a Ollantaytamala, justamente por ir solos, por dividirse Toledo, Kuczynski, Castañeda. Por eso perdieron la posibilidad de llegar a la segunda vuelta a las opciones que se consideraban de centro democrático. Yo creo que hoy día, al menos en forma particular, yo no soy partidario de hablar ni de derechas, ni de izquierda, ni de centro. Hoy día creo que tenemos que ser los partidos políticos más pragmáticos. El mundo ha cambiado. O sea, las ideologías, si bien es cierto, te marcan una directriz, sin embargo, el momento histórico que se vive en cada momento en un país es totalmente distinto. Y hay que ejercer lo que pasa en ese momento. Entonces hay que ser un hombre pragmático, o sea, tiene un partido pragmático. O sea, ser de derecha o izquierda, yo no me considero ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, y yo creo que tampoco Fuerza Popular. Fuerza Popular es un partido pragmático que quiere hoy día el beneficio de todos los peruanos, trabajar por el pueblo y para el pueblo. Bueno, eso es lo que hay quienes dicen que en realidad lo único que ustedes quieren es sacar a Fujimori de su encierro. Eso es totalmente falso, porque usted habrá visto que en el quinquenio pasado en ningún momento hablamos de indulto, a pesar que estaba el APRA gobernando y hablaban de un aprofujimorismo. No hubo nada. En este gobierno tampoco hubiésemos pedido el indulto si no es el mismo presidente Ollantaytamala que prácticamente le dice a la familia, oiga, ¿por qué no piden el indulto? Yo considero ahí una falta de respeto de parte del presidente, a sabiendas que no iba a dar, ¿para qué provocar a la familia que se le pida el indulto? En el Congreso de la República, de mi parte, que hoy día soy vocero, y de los voceros anteriores, en ningún momento hemos hablado que queremos el indulto o estamos presionando, sino que lo diga el mismo partido oficialista. Pero volvamos al tema que originó la pregunta. Ustedes están estigmatizados. Nadie quiere juntarse con ustedes.
Bueno, creo que estás equivocado. El pueblo peruano que está con nosotros es lo más importante. Los grupos políticos, si bien es cierto, cada uno tiene su tendencia democrática, lo más importante para un partido no es el partido político que está al costado. Lo más importante es el respaldo que tenemos del pueblo peruano. Pero cuando y a eso vamos y trabajamos en ese sentido. Pero cuando Lourdes Flores dice en lo económico sí, en lo político no, prácticamente está diciendo que ustedes tienen, pues lamentablemente, una fama de autoritarios, de golpistas o autogolpistas y también están manchados de corrupción. Eso es en realidad lo que quiere decir. Enrique, yo creo que el partido fujimorista hoy día, que se llama Fuerza Popular, hay que pensar ya en el futuro y no en el pasado. Si bien es cierto, en el pasado hubieron errores y lo hemos reconocido y lo ha reconocido la misma Keiko Sofía Fujimori en la campaña presidencial, eso fue el pasado. Hoy día es el futuro. Y yo creo que el fujimorismo está demostrando, de 3 congresistas que hubieron en el año 2000, el quinquenio pasado, 13 congresistas, hoy día 36, creo que comenzamos a tener esa confianza y ese respaldo del pueblo peruano, especialmente con este nuevo fujimorismo que está surgiendo. ¿Qué le diría entonces usted a Lourdes Flores? Yo le diría a Lourdes Flores que yo respeto hoy día sus opciones democráticas, respeto su posición, si quiere estar hoy día al lado del oficialismo, tiene todo el derecho. Pero nosotros vamos a seguir la línea de ser una oposición, pero siempre constructiva. Y decirle al pueblo que vamos a ejercer ese control que nos pidió en las elecciones a darnos el voto. Vamos a seguir controlando a ese gobierno. ¿Usted cree que Keiko Fujimori, por asistir al diálogo, por ir al diálogo, se va a convertir en oficialista? No, yo no. ¿Y entonces por qué Lourdes se convierte en oficialista por ir a conversar? No solamente por ir a conversar, yo me refiero por las declaraciones que está dando, que parece que estuviera defendiendo hoy día al gobierno, que el gobierno no requiere defenderse. Yo le hago una pregunta, yo analizo esta convocatoria, en forma personal al margen, que si nos invitan vamos a ir. ¿Dónde está la temática? ¿A dónde vamos? Esto es como subir en una combi y no sabemos a dónde vamos a llegar, si no suba la combi correcta. Hoy día se han reunido, se vienen reuniendo. ¿Cuál es el propósito principal? Hablan de a largo plazo. ¿Acaso estas reuniones deben ser una convocatoria para solucionar problemas a largo plazo? ¿Acaso no hubo una hoja de ruta? Mire, primero fue la gran transformación. Con eso ganaron la primera vuelta. Para ganar la segunda vuelta tuvieron que cambiar la hoja de ruta. Ahora 2 años que pretenden cambiar otra hoja de ruta con la ayuda de los partidos políticos, entonces que lo digan claramente, que no saben a dónde van, para enseñarles nosotros el camino y cuáles son los temas preponderantes que hoy día requiere el país. ¿Cree usted que el gobierno da muestras de no tener ideas y de no poder más y por eso llama a los partidos? ¿O es que lo único que está buscando es ganar tiempo? Mire, yo estoy convencido que con esta convocatoria lo que se quiere es levantar la recaída popularidad que tiene hoy día el presidente de la República. Y como lo dijo bien el ministro Jiménez, tratar de calmar esta crispación, que para él sería lo primordial, cuando lo primordial debe ser qué hacemos por el país para solucionar los problemas, no a futuro, sino inmediatos. Pero de repente está primero tanteando y pidiendo que, como cortesía, le digan qué temas quieren tratar. Con eso hará una agenda y después iniciará ya un diálogo más temático. Pero yo no creo tanto en la cortesía, qué temas se van a tratar. Si el gobierno no sabe los temas álgidos de hoy día, entonces ¿de qué estaríamos hablando? Nos está pidiendo en otra palabra que nosotros hagamos de gobierno. El gobierno debe saber los temas hoy día importantes que requieren la población. Lo que tiene que ser esta reunión, este diálogo tiene que ser fructífero, pero con medidas concretas. Eso es lo que reclama la población. Si no, va a ser solamente para la foto. Y nosotros también pensamos en esa forma. Queremos creer que efectivamente este va a ser un diálogo con situaciones fructíferas y medidas concretas. Si vamos a ir como convidado de piedras a decir nuestras propuestas, y el gobierno le entra por un oído y le sale por el otro, yo me pregunto, ¿qué poder de decisión tiene hoy día el ministro Jiménez? Si hemos visto que necesita luz verde o de Yantumala, o hemos escuchado un audio de la señora Nadine. ¿Qué poder de decisión? O sea, estamos hablando, pero creo que este poder de decisión, que lo que estamos diciendo, efectivamente, se puede cambiar en este gobierno. Congresista Gago, finalmente, el fujimorismo también es de la idea de postergar el tema de los aportes de los independientes a las AFPs. Sí, porque primero hay que contarle un poco a la población qué pasó al comienzo. Este es un proyecto del Ejecutivo. Yo era presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que debería haber sido la comisión principal que recibiría este proyecto. Sin embargo, fue a presupuesto, que era el presidente José Gutiérrez, que ya es conocido por el viaje a Rusia con Alexis. Entonces, lógicamente, tenía que salir por un tubo. Esto se vio en la comisión permanente, donde tanto Lucho Galarreta como el que habla, luchamos para que esto se debata en las comisiones, o sea, para que salga un buen proyecto y no sucediera lo que está sucediendo hoy día. Más aún, hoy día tenemos el gran problema de la desaceleración de la economía. O sea, ¿cuánta plata hoy día va a quedar, como se llama, en manos del Estado y no hay para gastar? O sea, no es el momento
es muy bien lo que tú has dicho, que hay una cultura previsional, tenemos que pensar en el pasado, en el futuro, correcto, pero hay que ver también los momentos que pasando el país, y no es el momento justamente de esta ley que ha sido aprobada, que encima tiene pues una serie de efectos increíbles, no solamente en las aportaciones de la AFP, porque también se le va a descontar lo que también es seguridad social, o sea, por eso que suma 25%, prácticamente 23% de su sueldo. Sin embargo, uno dice, bueno, pero podrían aumentar los independientes ese porcentaje y recibirían lo mismo. Son lo mínimo, por ejemplo, los que están contratados por casa, que pueden aumentar. Al contrario, le van a descontar 25%. Los que están en cuarta y quinta categoría, hay una famosa cuarta y quinta, no pueden hacer absolutamente nada, que serían la mayoría. O sea, este tema se debe suspender. Mañana vamos a tener una conferencia de prensa en el Congreso de la República del Fujimorismo, justamente con el presidente de la Comisión de Trabajo, que es el señor Tubino, para hablar de ese tema. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista Julio Gago. Muchas gracias a usted.